mañana? ¿Qué tal si levanta su voz y adora al Señor por un momento más? Dígale a su alma que adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice: fruto de labios que bendiga su nombre. Fruto de labios, fruto de labios. La adoración al Señor no es mental, la adoración al Señor es verbal. Hay una verbalización de nuestra adoración, de cuánto creemos, cuánto amamos, cuánto sentimos de Él. Adora por un momento más al Señor. El único digno de ser adorado eres tú, Señor. Levantamos, Señor, nuestro clamor delante de ti. Te decimos gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias porque nos libraste de la muerte. Gracias, Señor, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Señor, y hoy día estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cambiaste nuestra condición, Señor. Antes estábamos en muerte eterna, hoy ahora estamos en vida eterna, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos das, Señor, de poder honrar, bendecir tu nombre. Señor, lo que hacemos hoy día aquí en la tierra será lo que haremos siempre en la eternidad delante del trono. Estaremos adorando, estaremos bendiciendo tu nombre, estaremos glorificando. No nos cansaremos, Señor, de ser junto a los ángeles la adoración delante de tu presencia. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, esta mañana. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, Señor. Escucha a tu pueblo como te adora. Escucha a tu pueblo, Señor, como levanta su voz y bendice a aquel que libró de la muerte, aquel que le libró de la oscuridad, aquel que hizo que su vida fuera una vida distinta. Te honramos, Señor, te bendecimos esta mañana. Toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso de gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que es digno de ser adorado, al único que es digno de ser bendecido, al único que se merece todo lo que tenemos. Aleluya, tome su asiento. Hoy vamos a terminar una serie de predicaciones sobre un discípulo lleno del Espíritu Santo. Gracias, muchas gracias, chicos, muchas gracias. Una serie que se llama Un discípulo lleno del Espíritu Santo, cuáles son las características. Y para recordar la memoria, porque alguna vez es muy frágil, vamos a ver un video introductivo para hoy día yo culminar con la última característica. ¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Vamos. Y los bautizados gritan. Dios está. El problema es que tú, cuando decides lo que quieres escuchar, no puedes escucharlo a Él. Llenaste tu oído con tu pensamiento, con tu opinión. Y créame, mi hermano, por ahí en Proverbios dice que nadie es sabio en su propia opinión. Busquen la presencia de Dios. Estudien la palabra. Amen esa palabra. Y todos los días respiren Espíritu Santo. No es otra la fórmula. Y tranquilos si han dejado de hacerlo. O si eso va intermitente, porque el Señor es fiel. Piense si tiene suficiente fe para saber y creer que Él le va a escuchar. Por favor, iglesia, no oremos por orar. Oremos creyendo, confiando, con la conciencia de que nuestro Dios nos escucha. Que Él va a poner atención. Lo primero que Cristo nos enseña es que lo más importante de todo esto, para seguir la comisión que el Señor nos manda, la misma comisión que se le entregó a estos 70, es entender quiénes son. Cuando ellos entregaron el mensaje y los demonios se sujetaron, los enfermos se sanaron, Cristo le hizo volver en sí. Digan, no se alegren por el demonio que se fue, no se alegren por el enfermo que se sanó, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, alégrense por quienes son, por lo que portan, porque ustedes son hijos, porque ustedes son escogidos, porque ustedes son especiales. El Señor nos entrega identidad para dar identidad a este mundo sin identidad. Tenemos que entender quiénes somos, lo que
que portamos. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Pregúntate a ti mismo, ¿quién eres tú? Dios busca gente que tenga una unción sobrenatural, una unción del Espíritu Santo, para poder decirle a la gente que está en angustia, en depresión: sé libre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién va a poder librar a tu amigo que está en una profunda depresión? Aquel que tiene problemas y quiere suicidarse todos los días porque dice que su vida no tiene sentido. Esa gente necesita de la unción del Espíritu Santo que tú portas. Yo estoy convencido que el Señor traerá una multiplicación sobrenatural sobre nosotros. Pero como iglesia tenemos que estar preparados. Como iglesia tenemos que decir: Señor, heme aquí. Yo creo en lo que tú vas a hacer a través de mí. No a través de otros, no a través de los pastores, no a través solo de los tutores, solo de los líderes, sino a través de mí. Yo soy parte. No sé bien cómo, pero soy parte. Aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está mi tiempo, aquí está mi economía, aquí están mis fuerzas. Señor, de lo que tú me diste, voy a rebosar en alegría, Señor, y se transformará esto en mi generosidad, no solamente de mis recursos, sino de todo lo que soy. Y no se trata de cuántos años lleves en la iglesia. No se trata que no, hermano, usted puede ser parte de la gran avivamiento si solamente lleva más de 20 años en Esmeralda. Algo que hemos aprendido hermoso en la palabra es que el Señor dio la misma recompensa al obrero que trabajó todo el día y al obrero de la 11ª hora. Al obrero que trabajó 1 hora y a aquel que trabajó todo el día, el Señor le dio la misma recompensa. ¿Y sabe cuál va a ser su recompensa? Ver la gloria de Dios moviéndose en medio de nuestra ciudad. Pero debemos decir, iglesia: heme aquí, Señor, yo quiero ser parte. A pesar de que me cuesta, a pesar de que hay cosas que no entiendo, a pesar que hay cosas que no he vencido, a pesar que hay cosas, Señor, que no resuelvo, yo quiero ser parte del gran avivamiento que tú traerás. Y todo lo que soy, Señor, como discípulo tuyo, que intenta caminar como discípulo, te lo entrego hoy. La adoración es fruto de algo intenso en nuestro corazón. Como le decía yo, no es un sentimiento liviano, esto tiene que transformarse en pasión. Tiene que ser volcado a una expresión de acción. Pidámosle al Señor que nos enseñe a adorarle como Él quiere que le adoremos. Hoy día, si estás en la duda, si no sabes cómo, pídele al Señor. Pidámosle como iglesia al Señor que nos ayude. Y si en algún momento adoraste con esa pasión al Señor, pero esa pasión se fue extinguiendo y hoy día no es tal, el Señor tiene el poder y la capacidad para poder volver a restaurar tu corazón. No quedarte con esos viejos recuerdos de cuando yo derramaba lágrimas delante de su presencia, adorando, cantando canciones. No puede ser un recuerdo, tiene que ser una condición diaria de vida en todo momento. Frente a cualquier circunstancia, mi adoración al Rey es el resultado de la pasión que hay en mi corazón por Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es poder tener gente que predica la palabra en la iglesia y los dones pueden fluir, ¿no? Llegará el momento en que pasará la iglesia. De hecho, pasó lo mismo, ¿no? Los apóstoles tenían la palabra, ministraban la palabra, pero luego el Señor levantó a algunos, y de estos quiero hablar hoy día. Levantó unos que servían con el Espíritu en la obra del Señor, y eso es lo más importante. Entonces quiero hablarle, ya esta es la introducción, 6 principios o 6 características, y usted puede evaluar si su vida realmente está caminando en esto o no está caminando en esto. Pero sí quiero decirles, que aquellas personas que caminan en estos principios de tener una vida espiritual van a ser gente que Dios va a levantar con autoridad dentro de la iglesia, va a ser gente que Dios le va a levantar con unción dentro de la iglesia. Algunos mirarán desde lejos, ¿cómo no? Mucha gente mirará desde lejos, pero muchos se levantarán en el nombre del Señor y harán la obra de Jesucristo por lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Eso es lo más importante. Entonces, pregúntale que está a tu lado: ¿estás listo para servir al Señor? A mí me impresiona porque Esteban, en el libro de Hechos capítulo 6 verso 9 dice: entonces se levantó uno de las sinagogas llamado de los libertos y los de Cirene y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría
y el espíritu con que hablaba. Mire que es característico esto, ¿no? Hay gente llena del Espíritu Santo que está siendo guiada por el Espíritu Santo, pero que se le va a notar en su hablar que el Espíritu Santo fluye en él. Es distinto cuando yo me junto con alguien para hablar de política, para hablar de religión, para hablar de fútbol, pero cuando yo me junto con alguien que es guiado por el Espíritu Santo, su hablar es del Espíritu. Ayer escuchaba a Elizabeth cómo ministraba a los músicos y decía que lo más importante en la vida de un creyente también es no hablar nunca mal de nadie. Y eso habla de nuestra espiritualidad. Cuando yo hablo mal de otra persona, puedo estar dentro de la iglesia, y estaban estos, dice que eran en la sinagoga, déjame el 6:9 por favor, dice en la sinagoga, en la iglesia llamada de los libertos, tenía un nombre esa iglesia, y estaban los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, pero dice que los que estaban dentro de la iglesia peleaban con Esteban. Le decían a Esteban: todo lo que tú estás diciendo no es cierto, hay algo que tú estás hablando de una cierta manera, estás mostrando de cierta manera, pero no es así, no es tan así. No vamos a encontrar dentro de la iglesia gente que cuando alguien empiece a hablar espiritualmente, esa persona le va a decir: ya se te va a pasar. Yo ya estuve hace un tiempo y se me pasó la locura. No es tan importante que hables con autoridad de parte del Señor, pero dice la Escritura que Esteban hablaba, y cuando él hablaba, la gente no podía resistir su sabiduría, porque él hablaba en el Espíritu Santo. Algunas veces nosotros queremos hablar, queremos convencer a alguien de una verdad, de un principio, pero esa persona no se da ni por aludido. ¿Sabe por qué? Ahí está cuando yo digo: no, pero yo he hablado tanto de Jesús, yo he hablado tanto del Señor a esta persona, y esta persona no se convierte. Pregunta: ¿por qué? ¿Por qué esa persona no entrega su vida al Señor con autoridad? ¿Por qué no habla con de nuevo la palabra? ¿Por qué esa persona busca a alguien que le hable con autoridad espiritual? Entonces muchas veces nosotros venimos a la iglesia y es como, hoy día vimos alrededor de unas 85 personas, y es cómodo venir y estar entre nosotros, pero hay gente allá afuera que necesita escuchar a alguien que tenga la unción que tenía Esteban. Alguien que hable con autoridad en el nombre de Jesús. Alguien que hable con autoridad en el nombre de Jesús. Alguien que hable con autoridad en el nombre de Jesús. Dios busca personas que tengan esta unción. Esteban hablaba de parte del Señor, hablaba del Espíritu Santo con sabiduría y hablaba con autoridad. Dice en Hechos 7:51 que fue tanto dentro de la sinagoga, lo aprisionaban tanto, que él les dice: ustedes son duros de cerviz, son gente incircuncisa de corazón y de oído. Un espiritual, alguien que habla de parte del Espíritu Santo, es alguien que va a confrontar a aquella gente que está dentro de la iglesia que no entiende. Escúchenme, que no entiende. Porque tenemos gente metida en las iglesias que son tan religiosos, que son tan dueños de su propia verdad, que cuando ellos hablan piensan que lo que está diciendo es correcto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, diga Esteban lleno del Espíritu Santo, dice que los confrontó con sabiduría. Él tenía palabra de autoridad, hablaba de parte del Señor, y luego le dice: ustedes son terribles duros. ¿Cómo tanto año y no se pegan en el cachofazo? Él le dice: ustedes tienen un problema, ustedes no han circuncidado lo que les sobra del corazón. Ustedes no han sacado de su corazón lo que les sobra, aquello que les estorba en sus vidas. Y no tan solo son incircuncisos de corazón, no entienden lo que Dios tiene que sacar de ustedes, sino que el oído que tienen ustedes es tan largo que necesita también ser circuncidado, para que no escuchen lo de este mundo, sino escuchen lo que Dios tiene que hablar con ustedes. Usted va a encontrar gente dentro de la iglesia, no en esta, pero gente dentro de la iglesia que va a escuchar más al mundo que al Espíritu Santo,
que va a escuchar más los pleitos y los cagüines que la obra del Espíritu Santo, que va a escuchar más al político que a la obra del Espíritu Santo, que va a escuchar más el problema económico que estamos viviendo que al Espíritu Santo. Va a escuchar gente y va a ver gente, y usted va a sentir que hay gente dentro de la iglesia que están escuchando el problema que está pasando en Medio Oriente más que a la obra del Espíritu Santo. A esos Esteban les predica, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído. Dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Alguien que no deja que el Señor le corte las cosas que le sobran en su vida es alguien que resiste al Espíritu Santo. ¿Usted conoce a alguien así? ¿Usted conoce a alguien así? Que el Espíritu Santo le dice que debe dejar cosas y no las deja. ¿Usted conoce gente que el Espíritu Santo le dice que tiene que actuar de cierta manera y no actúa de cierta manera? Porque él piensa que lo que él cree, que lo que él oye es lo correcto y no lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Dice, a esos Esteban le diciendo, ustedes son gente que nunca entienden. Son gente que están resistiendo constantemente la obra del Espíritu Santo. Mire, cuando alguien viene y le da una palabra de parte del Señor, usted puede tomarla, caminar en ella y crecer espiritualmente, o usted puede resistirse a esa palabra y continuar su vida como hasta el día de hoy. Cuando uno no crece espiritualmente, tiene que comprender que la Escritura dice que el que comenzó en mí la buena obra, Filipenses 1:6, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, tú llegaste a esta casa para que el Señor te perfeccione. Ahora, voltéate el que está al lado y dile, ¿te has dejado perfeccionar por el Señor? Dile a alguien. Ahora que el hermano te conteste. Que el hermano te conteste. Si el hermano te dijo que sí, gloria a Dios. Si el hermano se rió, ora por él. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Gracias. Hasta el día de Jesucristo. Hechos 7:55, sigo con Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, luego que lo apiedraron, Esteban durmió. Dice que no murió la Escritura, dice que durmió. Muchas veces, escuche bien, cuando uno está en la unción para hablar de parte del Espíritu Santo, lo que más va a venir en contra de nosotros son piedradas. Siempre van a venir críticas. Ay, el hermano Eduardo tanto que la hace, que le pone, que me dice, que me presiona, que esto acá y lo otro. Claro, porque hay gente que no le gusta que Dios le hable. Entonces, cuando Dios habla con la unción del Espíritu Santo a través de algo, a las personas habitualmente no le gustan. Y en vez de usar piedras, usa malas palabras hacia esa persona. ¿Están conmigo? Entonces, el que habla mal de otro es como que agarrara piedras y le tirara encima. Sobre todo cuando alguien le habla de parte del Señor. Cuando Dios te usa a ti para hablarle a otra persona, habitualmente esas personas, cuando quieren estar en su estado de rebeldía, como estos que estaban dentro de la iglesia, de la iglesia que estaba en Jerusalén, que eran de distintas localidades, dice que estos mismos se enojaron tanto contra él. ¿Se acuerdan del pasaje, no? Se enojaron tanto en que lo agarraron y lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron hasta una parte, y ahí lo tomaron y lo empezaron a piedrar. Y cuando estaban dando de pedradas sobre él, en ese momento él dice que miró al cielo y vio al Señor Jesús, que lo miraba desde el cielo y le decía, lo hiciste bien, Esteban, tranquilo. Porque aquí el espiritual lo que tiene que entender, que al que tiene que darle cuenta es a Dios y no a los hombres. Yo no digo, tengo una palabra del Señor para el hermano, pero no se lo quiero decir porque siempre lo toma mal.
tu relación con Dios debe ser tan fuerte que a pesar de la crítica de los demás debes dar la palabra que Dios le dio a esa persona. Porque Dios quiere que crezca. Entonces Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y hablaba de parte del Espíritu Santo. Tengo otro, Felipe. Era un hombre que escuchaba al Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe. Mira, el primero hablaba de parte del Espíritu Santo, escuchaba a Dios y hablaba de parte del Espíritu Santo. Pero dice que Felipe no tan solo escuchaba, dice que estaba donde el Señor le decía que iba a ir. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate junto al carro. Hechos 8:39. Y cuando él se acercó a ese carro, dice que vio, déjame ahí la cita, se acercó al carro y dice que vio al etíope que estaba leyendo la escritura, pero no la entendía. Entonces muchas veces hay gente dentro de la iglesia que no tan solo debe hablar de parte de Dios, sino que tiene que escuchar a Dios para que cuando Dios le hable pueda hacer la voluntad del Padre en otro. Hola. Hay gente que dice: uy, ¿por qué el Señor le habla solamente al pastor? ¿Por qué el Señor le habla solamente a la pastora? ¿Por qué el Señor solamente le habla al hermano Eduardo de lo que estoy viviendo? ¿Por qué el Señor le habla solamente a la Andrea de lo que estoy sintiendo? ¿Por qué Dios tiene que levantar un instrumento profético y hablarte una palabra? Simplemente porque la iglesia del Señor no tiene su oído afinado a la voz del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado: Dios tiene que hablarme. No, al del lado, no me diga a mí. Al del lado. Dígale: Dios tiene que hablarme. Entonces cuando el hermano le diga, usted dile: destápate el oído. Hácete un lavado. Porque muchas veces el Señor nos habla, el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, el Señor nos dice dónde tenemos que ir, pero nosotros no le hacemos caso. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted como iglesia que al no tener este mover del Espíritu Santo, porque Felipe escuchó la voz del Señor y Dios le habla a usted y le dice: anda donde está el hermano y dile tal cosa? Y usted dice: no, es que yo no es guiado por el Espíritu. En ese momento le ganó su carne. Dígame ay, ay, ay. Luego viene, el Señor le habla a Elías que vaya y le diga una palabra a Daniel, y Elías dice: no creo que sea del Señor, es que no estoy preparado, es que no siento. Y luego viene Alejandro y escucha la misma voz y se acerca donde Daniel y le da la palabra. Daniel da testimonio y dice: necesitaba una palabra del Señor, y vino el hermano Alejandro y me la dio de parte del Señor. ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué dice Elías? Yo también sabía. Pero una diferencia entre escuchar la voz y ejecutar la voz. ¿Cuántos de nosotros tenemos una palabra y hemos tenido una palabra para alguien y no se la decimos porque pensamos que es nuestra? ¿Sabe por qué? Por dos cosas. Porque porque no escuchamos la voz del Espíritu, y si la escuchamos pensamos que es nuestra, porque estamos siendo tan mal enfocados espiritualmente que pensamos que lo que el Espíritu Santo nos dice es nuestro. ¿Ha escuchado gente que dice: no, es que yo no hablo en lengua porque creo que las palabras que tengo en mi mente son mías? ¿Ha escuchado gente así o no? De otra iglesia, yo sé que ustedes hacen tour por otra iglesia y pasa, aquí no pasa. Entonces mucha gente, Dios quiere bautizarlo con su Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere tocarlos, quiere que hablen en lengua, pero piensan que las palabras que son del Espíritu son de ellos. Y no funciona así. Entonces aquí hay
dos personajes que a mí me impresionan mucho. Esteban, el primer mártir de la iglesia evangélica, que tiene autoridad para hablar de parte del Señor. Él tiene una autoridad gloriosa de parte del Señor. Él habla con autoridad de parte del Señor. Y aun cuando todo el mundo se enoje, se moleste frente a lo que está hablando, Él habla. En este tiempo que me ha tocado estar yendo donde mi papá por semana, estar con él, tengo una familia y donde estoy siempre le estoy hablando del Señor, y ya después de unas 4 semanas que le estoy hablando del Señor, ya uno de la familia el otro día se paró de la mesa molesto y se fue, y después me dice: es que tú estás siempre en contra mía. Y yo le digo: no, lo que yo quiero es que el Espíritu Santo te cambie. Y algunas veces nosotros nos resistimos y decimos: ¿por qué le vamos a hablar tanto a esta persona? Es que hay que hablarle, porque si nosotros no le hablamos, nadie le habla. El que escucha la voz del Señor tiene la autoridad para hablar de parte del Señor. Y dice Hechos 8:39 que cuando él obedeció a la voz del Espíritu, cuando subió del agua, dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en otra localidad, en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mi pregunta esta mañana es la siguiente: ¿a cuántos de ustedes, quieren escuchar claramente la voz del Espíritu? Manos levantadas. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Espíritu? El que no levantó la mano, dile: hermano, tenés que animarte, escúchala. Segunda cosa que veo, dice que Esteban hablaba de parte del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren hablar de parte del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren hablar? Cuando el Señor te levanta, Él te da su voz, y cuando tienes la voz puedes hablar. Pero antes de eso hubo algo de lo que quiero hablar esta mañana. Introducción. Porque mucha gente quiere hablar de parte de Dios. Mucha gente quiere escuchar la voz de Dios. Mucha gente quiere que Dios lo use en sanidades, en prodigio, en milagro. Y de lo que vamos a comenzar a hablar la próxima serie de sermones sobre el don del Espíritu Santo, cómo fluyen los dones del Espíritu Santo. Pero quiero decirles que antes de predicar con denuedo, que antes de escuchar la voz de Dios, estos dos hicieron algo más importante. Y para eso quiero introducir cómo el Señor Jesucristo hablaba sobre esto. Antes de la honra que debemos tener, Jesús le enseñó a su gente qué era lo primero. Escuche bien, antes de tener un llamado ministerial, hay algo que hay que hacer primero. Antes de que Dios te use con autoridad y con prodigio y milagro, hay algo que hay que hacer primero. Lucas capítulo 8, verso 1 dice: aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, entre ellas María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Estas mujeres servían a Jesús con sus bienes. De esto habló Marcos hace unas semanas atrás, de la importancia de un discípulo lleno del Espíritu Santo ser alguien generoso. Pero aquí la Escritura dice que ellos servían a través de esto. Otra, Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Servían a Jesús con sus bienes. La iglesia en el libro de Hechos es una iglesia que asume esta responsabilidad de que todo es en común, y dice que tomaban lo que tenían
y la multitud, que era de un corazón y un espíritu, decía que todo lo que había en la iglesia era para el Señor. ¿Cierto? Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, había un principio que Jesús había enseñado, que los discípulos asumieron como una verdad en su vida, y que fue ese principio que ayudó que la iglesia creciera profundamente y que la iglesia creciera de una manera extraordinaria. La iglesia, en el libro de los Hechos, recuerden que solamente en 2 predicaciones pasan a ser más de 8,000 personas. Había un mover del Espíritu Santo, pero algo se había gestado en la iglesia para que esto sucediese. Lucas capítulo 22, verso 24. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque lo más importante en una persona llena de la unción del Espíritu Santo es cómo sirve. Porque cuando alguien no tiene esta unción del Espíritu Santo, cuando lo mandan a servir, se enoja. Cuando alguien no es lleno del Espíritu Santo y le dicen vas a hacer tal cosa, dice, uy, no habrá otra que le digan, y que me dicen siempre a mí. Porque alguien que no es lleno del Espíritu Santo, cuando le dicen que tiene que ser el servidor de sus hermanos, esa persona dice no. ¿Por qué yo siempre yo? ¿Por qué no el resto? ¿Por qué alguien no me sirve a mí? Durante 50 años he servido al Señor y ahora alguien que me sirva, alguien que haga mi trabajo. Jesús dice, el que quiere ser el mayor, sea el que sirva. O sea que mientras más gracia del Señor tengamos, mientras más unción del Señor tengamos, mientras más años en el ministerio tengamos, mientras más años tenemos en la iglesia, hay una característica fundamental de un discípulo lleno del Espíritu Santo. Es alguien que sirve con gozo y con alegría. Por lo menos tengo 7. El servir al Señor no nos hace menores. Me encanta que el Señor Jesucristo, la noche que compartió el pan, ¿se acuerdan, no? Hubieron 2 cosas que me llaman mucho la atención. La primera de ese es que cambió la figura del Cordero Pascual por él. Y le dice, lo van a hacer siempre en memoria a mí. Pero antes de eso, dice un evangelio que él se ciñó la toalla como un siervo. Y luego dice que tomó el librillo y pies a pies de cada uno de sus discípulos le lavó los pies. Y llegó a donde Roberto Peralta y le dijo, te voy a lavar los pies. Y él dijo, a mí no me los vaya a lavar. No, ¿me hace el lavamiento de pies? No, yo no voy. Es que no es tan solo el lavamiento de pies. Es que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que el que lavaba los pies de los comensales que llegaban a la mesa era el siervo que menos rango tenía en la casa. Algunas veces nosotros nos olvidamos, decía mi pastor Camelli, que un día la vaca fue ternero. Somos tan grandes que ya somos, nadie nos toca, que nos mandan algo y no lo vamos. Y siempre hay alguien que carga el peso del que no es lleno del Espíritu Santo porque no quiere servir en la casa.
porque no quiere hacer la obra, porque no quiere avanzar. Porque si le puede sacar el cuerpo al servicio, se lo saca. Porque alguien que le saca el cuerpo al servicio en la casa del Señor es alguien que no es lleno del Espíritu Santo. El servicio tiene que ver con esto. Más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si Jesús se presentó como el gran servidor, ¿quiénes somos nosotros para no servir a los demás? Yo sé que muchas veces hay gente dentro de la iglesia que no quiere servir. Dice, ya cumplí mi cuota, ya lo hice, que lo haga otro. Están como el burrito del arca de Noé. Trabajar de sol a sol cada día. Siempre hay gente que cuando sirve lo hace de mala gana. Esa gente no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué siempre me mandan a orar a mí? ¿Por qué siempre yo tengo que hacer? Siéntete privilegiado que entre muchos Dios te escogió a ti para servir. Entonces, Hechos 6, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escuchen bien, hasta ese momento los que hacían el servicio de las mesas, la administración de todas las arcas de la iglesia, eran los apóstoles. Entonces, alguien que dice ser pastor y no sirve a su iglesia, no sirve. Alguien que cuando están los hermanos trabajando y se sienta y dice que tiene un llamado ministerial y se sienta a ver cómo los demás trabajan, ese no sirve. Porque nosotros les hemos enseñado durante estos casi 10 años en enero que nosotros como pastores estamos para servir al Rey. Servimos en la casa. No nos achica el rango el ponernos en las manos y limpiar baño, el agarrar equipos, el ir y hacer campaña, el cambiar cosas en la iglesia, el que termine una cena misionera y la Elizabeth ahora ya le quitaron el puesto, ¿no? Pero después de cada cena misionera se quedaba a lavar toda la loza. Porque alguien que tiene un llamado al ministerio y no sirve al resto, no tiene llamado. ¡Auch! Cuando me encontré con Marcos, le quitaba el cuerpo a todo. Y yo me lo agarré. Tenía que aprender a limpiar baño. Me dio risa hace años atrás cuando cambiamos toda esta estructura aquí atrás, ¿se acuerdan, no? Y nos encontramos con que había un cementito que había que sacar, ¿no? Y yo lo veía como sufría porque teníamos una cosa para un roto martillo para sacar todo eso ahí. Y entre ellos, ¿no? Llamaban el muro de los lamentos, esta parte aquí atrás. Y yo lo veía como sufría. Tengo video, lo vamos a subir para que lo vean. Y yo veía cómo sufría. Y yo sé que al comienzo el servir a la obra local, el hacer cosas materiales por la obra, no le acomodaba, pero con el tiempo, cuando el Espíritu Santo fue tratando con su vida, yo me doy cuenta que no tiene problema para venir a hacer aseo, para limpiar, para ordenar, para estar dispuesto a que cada hermano, necesito llave. Y yo le digo en el nombre del Señor, ya no moleste más a Marcos con las llaves. ¿Ya? ¿Van a molestar? No. Entonces, cuando yo veo a alguien en la iglesia del Señor y con una mirada muy objetiva, ¿no? Que le saca el cuerpo cuando todos están terminando un evento, vamos allá arriba al cerro y hay que terminar y yo llego y veo a algunos que están como mirando como los demás trabajan, yo digo, no es guiado por el Espíritu Santo. Cuando yo veo que hay gente que está haciendo cosas y está discutiendo con el resto por las cosas malas que están haciendo, digo, no lo guía el Espíritu Santo.
Porque Jesús estableció este principio del que quiere ser el mayor, sea el que sirva. ¿Tiene un llamado? ¿Quieres trabajar en la iglesia local? ¿Quieres servir al Señor en la iglesia? Tu primer llamado es a servir de la mejor manera. Y hacerlo con gozo y hacerlo con alegría. Nadie fue al evangelismo, te tocó a ti solo, amén, gloria al Señor. Nadie fue a tu grupo discipulado y tú decías el día jueves, uy, me cambio de mesa. No, quédate solo en esa mesa y ora hasta que el Señor traiga los tuyos. Porque muchas veces queremos endosarle a los demás la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Alguien que es lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que sirve con gozo y con alegría. Entonces dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces van a buscar de entre todos los hermanos a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes entreguemos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Entreguemos este trabajo. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles? Administrar de manera correcta los bienes de la iglesia. Todo lo que llegaban. Recuerda que había un hombre llamado José, que los discípulos le apodaron Bernabé, y que tenía una propiedad, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Dice que él la vendió y trajo la propiedad a los pies de los discípulos, de los apóstoles, para que los apóstoles administraran el bien de la iglesia. Es lo que se hace aquí. Todas sus ofrendas, todos sus diezmos tienen una administración. Y esa administración es para bendecir a otras personas, para mandar a otras personas, para mandarlo a misiones, para hacer evangelismo, para hacer misericordia. Hay una buena administración. Y quien es alguien que está dentro de la iglesia y es parte y es miembro de la iglesia y es parte activa dentro de la iglesia, tiene la libertad de poder decir, quiero saber en qué ocupan mis ofrendas y mis diezmos. Usted tiene la libertad, no el que no da. El que no da no tiene esa libertad, porque ¿cómo alguien va a poder pedir que le muestren los libros de administración? Bueno, no son libros ahora, son libros virtuales, ¿no? ¿Sí? Pedir eso si no coopera en la obra del Señor. Eso es imposible. Usted tiene que quedarse con la sorpresa nomás en qué lo ocupamos. Pero cuando estos apóstoles dirigían y administraban esto, dice, ok, no lo vamos a hacer más porque tenemos que dedicarnos a la oración y a la lectura de la palabra. ¿Cierto? Pero antes de eso, los discípulos sirvieron. Pero antes de eso los apóstoles sirvieron, antes de eso repartieron los panes a la multitud, antes de eso estuvieron en la misión de los 12, antes de eso estuvieron en la misión de los 70, antes de eso los apóstoles estuvieron yendo a preparar las campañas evangelísticas de Jesús, antes de eso los apóstoles, antes de dedicarse a la oración y a la palabra, sirvieron. ¿Alguien quiere ministerio sin servicio? No puede. Es imposible porque rompemos el patrón bíblico. El patrón bíblico es que alguien que desea obispado, buena obra desea, pero primero tiene que servir en la casa. Hemos decidido hace un tiempo que la gente que va al instituto bíblico y tiene un llamado al ministerio afuera, los tres próximos años dentro de la casa, tiene que ser el mejor de los servidores. Y si no, se le alarga el tiempo. Porque ¿cuál es la idea de servir? La idea de servir es que la gente te pueda ver cómo avanza en la obra del Señor. Que eres alguien de influencia. Y en Hechos capítulo 6, y termino con esto. Hechos 6:5 dice, agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan de Esteban, no? Lo dije al comienzo. De entre los que iban a servir, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría, dice que le agradó la propuesta a la multitud de la iglesia. Escuche bien lo que le quiero hacer este precedente. Si alguien piensa que tiene un ministerio y la iglesia no le reconoce, no tiene. ¿Aló? Hola, ¿están conmigo, no? Sobre todo los que tienen un llamado al ministerio. Si alguien no reconoce, si el resto de la iglesia dice, agradó la propuesta a la multitud,
Los apóstoles dijeron, van a tener estas 3 características: lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, claves para el servicio. Sabiduría, no voy a predicar de eso, sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de testimonio. Alguien que va a servir en la iglesia debe reconocer su testimonio. Segundo, sus palabras debe ser una persona llena de sabiduría. Tercero, se le tiene que notar la unción del Espíritu Santo. Si no lo tiene, no lo tiene. Y dice que le agradó pues la propuesta a la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Pregunta, ¿por qué cuando Lucas escribe, testimonia, por qué los pone a ellos 2 primero? ¿Por qué no puso ni a Nicanor, ni a Prócoro, ni a Nicolás, ni a Timón, ni a Parmenas? ¿Por qué no los puso a ellos primero? ¿Alguna idea? Porque entre los 7, esos 2 se destacaban. Porque alguien que sirve con un corazón espiritual, cuando alguien sirve lleno del Espíritu Santo, es alguien que se destaca entre sus pares. El que sirve lleno del Espíritu Santo se va a mostrar más que el resto, y no porque quiera mostrarse, sino porque está tan lleno del Espíritu Santo, tan lleno de buen testimonio, tan lleno de sabiduría, que sus palabras traen bendición, que sus acciones traen bendición, que en lo que camina, en lo que anda, trae bendición. Por lo tanto, el autor del Evangelio de Hechos, que es Lucas, cuando escribe, dice: al que yo vi que era primero era Felipe, y al que vi que era segundo era Esteban, o Esteban y Felipe. Cuando alguien es llamado al servicio, cuando un discípulo está lleno del Espíritu Santo y sirve, va a ser destacado entre la gente. Se le va a notar. Nadie va a tener que decirle que ven para qué sirve. Mire, nosotros tenemos una dinámica con Elizabeth. Cuando hacemos convocatoria, invitamos a todo el mundo a servir. Nos faltó el que alguno al comienzo del ministerio dije: es que yo no fui porque a mí no me invitaron. Es que no es así. Todos están preparados para servir. Todos están listos para servir. El tema es que tu servicio tiene que ser destacado. Tu servicio tiene que ver con este principio en tu vida. ¿Voy a servir siendo una persona sabia en mi servicio? ¿O voy a ser alguien que voy a servir haciendo problemas? Mi testimonio será tan poderoso que la gente me dirá: wow, que me encanta cómo sirve el Víctor, que me encanta cómo sirve la Daniela, a mí me encanta cómo la Analía sirve en la iglesia. Yo siempre le digo esto a los que estoy formando ahora, a los que formé antes, a los que formo antes: ustedes tienen que ser los influencers de la iglesia. Ustedes tienen que ser los que la gente los mire y diga: wow, yo quiero ser como el hermano, yo quiero ser como la hermana, yo algún día quiero ser como él es. Eso es discipulado. Cuando alguien no tiene un referente para el servicio, es porque la iglesia necesita levantar referentes. Un discípulo lleno del Espíritu Santo es alguien que no tan solo sirve con gozo y alegría, sino que tiene buen testimonio, es sabio y es alguien que se le nota desde lejos. Escuche bien, de nuevo lo voy a repetir por segunda vez: se le nota desde lejos. Tercero, se le nota desde lejos que alguien lleno del Espíritu Santo. Alguien que me dice que quiere servir y yo no lo veo en la unción del Espíritu Santo, profetizando, hablando en lengua, siendo lleno de la presencia del Señor en cada culto, es alguien que no le creo. Un discípulo está hecho para que Dios lo use. Durante 7 semanas hemos hablado sobre 7 características de un discípulo lleno del Espíritu Santo. Vamos, agarremos algunas de ellas y caminemos en ellas. Caminemos en el poder de la palabra. Leamos la Escritura, amemos la Escritura.
El otro día me sentía tan culpable, algunos días, y le decía a mi esposa, hace ya casi 5 días que no me he podido sentar a la palabra, estoy atrasado en mi lectura. Un discípulo ama estar con la palabra del Señor. Un discípulo ama tener una comunión de oración con el Espíritu Santo. No palabras rebuscadas, sino palabras de verdad. Delante del altar llorando, diciéndole Señor, o en tu casa diciéndole Señor, cámbiame, transfórmame. Un discípulo no tan solo ama la palabra, no tan solo ora. Un discípulo también es alguien que evangeliza. Un discípulo es alguien que da con generosidad. Un discípulo es alguien que adora con libertad. Un discípulo es alguien que tiene esta unción de que el Espíritu Santo se le note. Un discípulo es alguien que sirve a los demás. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio esta mañana? Y le voy a pedir a todos aquellos que quieran servir llenos del Espíritu Santo en esta casa, que se pongan en pie. Todos los que quieran servir llenos del Espíritu Santo, que se pongan en pie. Aquellos que están listos para servir. Para servir. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora quiero que tú estás en pie y que busques a alguien. No a tu esposa ni al que está más cercano a ti. Quiero que lo busques y que te pares frente a él. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos chicos, vamos, 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 vamos a hacer práctico esto del servicio. ¿Usted está listo para servir? Muy bien. Gloria a Dios. ¿Ya está con alguien? Veo algunas personas solitas. Que nadie quede solo, por favor. Muy bien. Vamos a hacer 2 oraciones con nuestro hermano. La primera oración que vamos a hacer es que el Señor nos dé la gracia para servir. Van a orar el uno por el otro para que sirvan en la casa. Cuando termine esa oración, usted va a orar por su hermano y se va a comprometer con su hermano para ser su servidor. Escúchenme bien. Yo sé que hay hermanas grandes con chiquititas. Cuando hagan la segunda oración, desde aquí en adelante usted va a estar lista para ayudarle en lo que ella necesite. ¿Están conmigo, no? ¿Quieren hacer esta segunda oración? ¿Les gustaría hacerla en serio? Muy bien, entonces la primera, vamos a orar para que el Señor nos dé un espíritu correcto para servir a la iglesia. Que lo hagamos con gozo, con alegría. Y en segundo lugar, usted va a orar con su hermano y le va a decir: yo voy a ser el que te sirva. Si no quieren hacer la segunda oración, no hay drama, porque usted no se está comprometiendo con su hermano, usted se está comprometiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a orar. Comienza a orar. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Para tu gloria.
de esta casa una casa de servidores, llenos de tu presencia, llenos de tu unción, llenos de tu poder. Que tengamos la unción que tenía Esteban, que la unción que tenía Felipe. Gente de servicio, gente que ame servir con gozo, con alegría, guiados por tu Espíritu Santo, puestos en el lugar que tú quieres que estemos. El servicio en un lugar oportuno, en un lugar correcto, traerá bendición sobre la casa, traerá unción sobre la casa, Señor. En el nombre de Jesús oramos que esta casa sea una casa de servidores, de gente que sirve con gozo, con alegría, de gente que camina en la libertad, en la unción de servir, guiados por la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora mira a tu hermano y comprométete con él. Comprométete con él para servirle y para que sirvan juntos. Mírale a los ojos y dile: me comprometo contigo para servir junto al Señor. Enséñame a saber cómo servir. Hay algunos de ustedes que saben cómo hacerlo. Enséñenle a las nuevas generaciones de la importancia del servir en la obra del Señor. Comprométete con tu hermano, comprométete con tu hermano, con tu hermana. Comprométete con ellos. Comprométete con ellos y dile: Señor, aquí estamos para servir juntos. Estamos sirviendo junto al Señor, estamos sirviendo juntos. Nuestra oración tiene que ver con eso, con servir juntos, con servirnos entre nosotros. El que quiera ser el mayor, sirva a su hermano. El que quiera ser el mayor, sirva a su hermano. El que quiera ser el mayor, sírvale con gozo, con alegría, con unción de Dios sobre su vida. Señor, hoy día creemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente que tú eres el que hace la obra en nosotros. Estamos aquí sabiendo que el Espíritu Santo nos guía para servirnos los unos a los otros. Que hubo en Cristo, hazme un siervo.
Señor, creemos con todo nuestro corazón que no es tan solo un eslogan que tú nos diste a esta casa, un lugar para servir al Rey. Señor, que eso sea parte de nuestro ADN como discípulos tuyos, gente que sirve con gozo, con alegría. Señor, yo sé que los años pasan y nos cansamos, pero dice la Biblia que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La Biblia dice que los que esperan en el Señor correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, que como las águilas sus alas levantarán. Entonces, Señor, mientras podamos servirte, lo haremos con gozo, lo haremos con alegría. Y no tan solo te serviremos a ti, sino serviremos a tu casa y a los discípulos que tú nos vas a dar. En el nombre de Jesús bendecimos este tiempo. Amén y amén.